Bueno, la clase que vamos a dar hoy es el agua como alimento, que va a estar a cargo de la ingeniera Ariadna Celi. Ariadna es ingeniera agrónoma y actualmente es la coordinadora de extensión del INTA San Juan. Hemos hecho con ella un largo recorrido en los temas de agua y educación y en otros temas, así que un placer tenerte acá con nosotros, Ariadna, y acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, Fabi y Vale, gracias por invitarme. Bueno, yo también quería contarles antes de arrancar esto, que me parece sumamente importante lo que están haciendo, digamos, en el tema de formación, con temas muy actuales y muy importantes de problematizar en el aula, así que la verdad que es muy, para mí es muy bueno participar en estas instancias, o sea, me resulta súper agradable hacerlo bueno, es un tema que me apasiona. Primero contarles que sí, como dijo Fabiana, soy agrónoma, pero mi formación posterior tiene que ver con el desarrollo rural y con, digamos, tener una mirada crítica sobre ciertas cuestiones que estaban como puestas en escena sin discusión, y que hace algunos años están poniéndose en discusión, y me gusta esa manera de ver las cosas, así que, bueno, era un poco como para que entiendan desde dónde hablamos, o desde dónde hablo. Les voy a compartir la presentación, y lo que voy a tratar de hacer es un poco, las chicas me estuvieron contando qué es lo que fueron un poco armando, o lo que fueron viendo a lo largo de estos módulos, y bueno, un poco en algunas cosas agrupar o conceptualizar esto que ya fueron viendo. Voy a compartir, decime Fabi si se ve bien. Sí se ve, no, Se ve re bien. ahí se ve perfecto. ¿Bien? Perfecto. Bueno, lo primero que quería un poco que nos metamos a pensar es esto de la cantidad de población que somos en el mundo. Esto era, digamos, hace unos años se llegó a los 7.000 millones de habitantes, y en el 2050 se estaba pensando en los 8.000, y pensar, digamos, que como primer punto de partida es que cada uno de los 8.000 millones de habitantes que somos acá en la Tierra, debemos tener, o deberíamos tener, los mismos derechos del acceso al agua y a los alimentos, en primer medida, como parte de un derecho humano. Y entonces cuando uno parte desde este punto, digamos, lo que tiene que empezar a cuestionarse o a preguntarse es, bueno, ¿realmente el alimento o el agua que hay en el mundo alcanza para que todos tengamos los mismos derechos a una alimentación sana, segura? Creo que vieron con Vale esto del concepto de seguridad alimentaria, que ahora lo vamos a reforzar. Entonces, un poco pensar en qué es lo que está pasando, o cómo se mira el agua, cómo se la toma el agua, y cómo se la hace poseedora de cierta cuestión referida como recurso. Siempre se le habla de los usos del agua: el agua para la minería, el agua para la agricultura, el agua para la industria, o el agua para el consumo humano, pero no el agua como alimento. Cuando creo que también estuvieron con Laura Notario, digamos, una persona puede vivir bastante tiempo sin alguno de estos alimentos que están ahí, inclusive hay algunos que son reemplazables por otro, pero un ser humano, ningún ser humano ni ser vivo digamos, que tenga
posibilidad de vida o de una sobrevida puede hacerlo sin el agua. Entonces, a ver, yo quiero, para poder ver un poquito, ahí está, que esta es, bueno, creo que lo han visto con Laura, esta es ahora la nueva manera de mostrar la cuestión de los alimentos, el agua como centro, y el plato de comidas como parte de los alimentos. Pero lo principal es que el agua, hasta no hace poco, y en algunas instancias se sigue haciendo así, se excluye de toda la lista de los nutrientes. Mientras que debe ser, como les decía, aportado en cantidades posiblemente mucho mayores que cualquiera que los que está ahí. Hay un dato ahí, ¿no? Que la reducción del 2% en el contenido total de agua puede alterar mecanismos de termorregulación, y cuando se reduce al 7%, alucinaciones, deshidratación, inclusive la muerte. Entonces, no podemos concebir al alimento si no concebimos al agua como parte de alimento, ¿sí? Y como es un alimento, todo alimento, nuestra Constitución lo declara dentro del derecho humano. Por lo tanto, el agua debemos pensarlo como un derecho humano, y toda la cuestión, todo lo que haga referencia a que estamos privados de, digamos, de este derecho, es lo que se llama la violación a los derechos humanos, ni más ni menos. Esta es una postura que hoy tienen digamos, muchos abogados que están sobre el derecho humano a la alimentación. La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires trabaja exclusivamente ese tema, así que si hay alguien interesado, digamos, hay mucha información respecto a eso. Y todos los conceptos, lo que voy a tratar de dejarles es como un dato de dónde buscar más información, porque no es mi opinión, digamos, o lo que a mí me parece, sino a la conclusión que han arribado otros profesionales de algunos colegas. Entonces, sobre esta postura, digamos, como derecho humano, es que el agua cobra otro sentido, y ya no podemos pensar únicamente que es un recurso y que debemos regular nada más ni nada menos que la cantidad, para dónde va, si le doy a la minería, si le doy a la industria, sino que debemos preservarla en toda su composición, desde que en nuestro caso, como provincia cuyana, desde que está digamos, en la cordillera hasta que llega hasta el último punto de la cuenca. Y tiene que tener las mismas condiciones desde arriba hacia abajo de la cuenca. No por una cuestión de capricho, sino por una cuestión justamente de lo que estamos hablando ahora, que es derecho humano. Como es un recurso finito, ¿sí? Un compañero nuestro siempre nos hace como repensar este tema, salvo esta conversión del agua salada en agua dulce, digamos que se está dando, pero sigue siendo el mismo recurso, el agua no va a crearse en la tierra, es la que tenemos, es la que hay y no tenemos otra. Bien, pero el agua también sufre, como en el caso, y esto es la idea que podamos reflexionar en esta charlita, el agua también sufre, como todo alimento, ¿sí? De una serie de inequidades, conflictos y cambios en los patrones. Así como los alimentos tienen un problema de distribución, ahora lo vamos a ver, y de disponibilidad, también el agua como alimento lo tiene, y en cuanto al consumo, la idea es repensar nuestra manera de consumir los alimentos. Yo sé que algunas cosas las estuvieron viendo también con Laura y con Vale, pero lo que vamos a hacer es, si ustedes me avisan, ir un poquito más rápido en estas cuestiones. Bien, este es el concepto de seguridad alimentaria que seguramente vieron con Valeria. Son, según la FAO, la seguridad alimentaria se da
cuando todas las personas tienen acceso físico y económico y social a los alimentos, de manera permanente, ¿sí? En las cantidades suficientes para satisfacer todos los requerimientos nutricionales y las preferencias alimentarias que tienen que ver mucho con la cultura, para llevar una vida sana, activa y saludable. Entonces, ese concepto es un concepto de la FAO, y la pregunta que empieza a surgir es, bueno, ¿realmente alguna persona, algún ser humano realmente tiene completa o está, digamos, completa su seguridad alimentaria? Si bien hay diferentes gradientes de seguridad alimentaria, no existe la persona a nivel, digamos, mundial, salvo algunas excepciones, pero no existe como el grupo de personas que tengan completa o satisfecha la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque todos en algún momento sufrimos alguna de estas cuestiones que tienen que ver, digamos, alguno de estos pilares que dice la FAO, sufrimos algún desequilibrio en estos pilares. Y obviamente hay un extremo, no es lo mismo no tener, digamos, acceso durante un tiempo a un alimento por X causa, que durante, digamos, todo un año, durante toda una vida o durante buena parte de la vida. Digamos. Hay como gradientes en el tema de seguridad alimentaria. Una de las cuestiones que, lo primero que me viene a la cabeza como para hacer, digamos, meternos en el tema del alimento y de los pilares de la seguridad alimentaria, sobre todo relacionado con el agua, es, bueno, hablemos de la disponibilidad de alimentos. Realmente, el agua para uso agrícola representa en el mundo el 70% de quienes usan esa agua, ¿no? Del agua disponible en el mundo, el 70% es para uso agrícola. Bueno, esto podría llegar a pensar que realmente hay un gran porcentaje de la superficie dedicada a la producción de alimentos. Sí, hay un 75, un 80% de la tierra que se usa para, digamos, para la producción agropecuaria. Pero empiezan a aparecer como, digamos, como ciertas alarmas. Esta industria, digamos, de la alimentación utiliza el 80% de los combustibles fósiles, y a pesar de usar el 70% del agua y el 80% de la superficie, realmente solo llega a la población mundial un 30%. Es decir, que toda la industria de la alimentación hoy está alcanzando a alimentar al 30% de la población mundial en valores, digamos, absolutos. Parte de ese proceso que se produce, que se procesa y se vende, se desperdicia. Hay un valor de la FAO ahí de desperdicio, y según digamos, la Vía Campesina, que es un movimiento, el 70% de la población mundial, o sea, el 30% es el que es abastecido por esta industria alimentaria. El otro 70% de la población se alimenta de los pequeños productores, que solo usan el 25% de la tierra. Entonces acá hay valores que empiezan como a generarnos dudas, ¿cómo? Si hay tanta tierra cultivada, si hay tanta agua que se utiliza, ¿por qué no se alimenta más población? Entonces, quiere decir que el mundo tiene la capacidad de tener alimento disponible. El tema es para qué se está usando esta tierra, si realmente se está usando para producir alimentos, o si esta superficie, este 75-80% de la tierra, ¿qué está produciendo? Está produciendo aceites, está produciendo alimentos para otros, está produciendo biocombustibles, o está produciendo alimentos realmente para abastecer a la población. Esa es como la primera pregunta. La disponibilidad la podemos decir
podríamos tener disponibilidad, pero cuando nos vamos a los números, digamos, que están entregando estos estudios, nos damos cuenta de que hay como un desfasaje que no lo estamos sabiendo aprovechar. El segundo punto que ustedes vieron es el acceso, ¿cierto? El acceso a los alimentos, que muchas veces se ve, digamos, dificultado sobre todo por el tema del costo de los alimentos, ¿no? El acceso tiene que ver al acceso físico, económico y cultural para adquirir alimentos apropiados y de una alimentación nutritiva. Muchas veces, y ahora nos empezamos a meter en un tema de la industria alimentaria, muchas veces no encontramos el alimento que realmente necesitamos consumir. Cuando lo encontramos a un precio que no se puede pagar, y muchas veces por ser alguna cuestión por ahí tradicional, bueno, no directamente no lo encontramos. Acá les acerco como dos datos, y es que según la red CAME, en el 2016, los precios de las góndolas en el 2016, ¿no? Superaban entre 500 a 1000% de los precios pagados al productor, al pequeño productor sobre todo. Y en Argentina, solamente el 1.5 de los establecimientos agroalimentarios controlan el 95% de las exportaciones de alimentos. Quiere decir que acá nosotros creemos que accedemos a los alimentos porque podemos ir a un supermercado supuestamente y conseguir lo que queremos, y resulta que lo que nos pasa es que, lo que nos pasa es que en realidad consumimos lo que nos dejan consumir, lo que nos ofrecen como alimento o lo que nos ofrecen como pseudoalimentos. El otro punto que tiene que ver con la seguridad alimentaria es esto que se habla de estabilidad. La estabilidad, digamos, y el consumo, los puse como, digamos, como juntos, es esto, entender, digamos, que debemos empezar a pensar qué es lo que estamos consumiendo. Vuelvo a la primera filmina, esto de si somos 7.000 millones de habitantes en el 2000 y pico, en el 2010 creo que era 2012, realmente a ese nivel, digamos, qué es lo que estamos consumiendo y qué superficie necesitamos que se produzcan los alimentos y qué cantidad de agua estamos utilizando para producir nuestros alimentos. A ver, un minuto que tengo. Bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo te escucho bien. No sé el resto, pero yo te escucho bien. Se escucha bien. Bien. Se me hace un ruido en la... Perdón. Bien, en esto... Perdón. Acá estamos. En esto que les contaba, digamos que otra de las cosas que me gusta como poner en cuestionamiento es esto que les estaba comentando de nosotros tenemos como un falso acceso a los alimentos. Incluso aquel que tiene alguna cuestión, digamos, de estabilidad económica o de, digamos, posibilidad económica de acceder a los alimentos, porque va y los compra, en lugar de autoproducirlos, los va y los compra, inclusive esa persona que se cree con libertad o esa familia que se cree con la libertad de poder adquirir alimentos, digamos, está siendo parte como de una industria del alimento que les provee de una serie digamos, de insumos, muchas veces no son alimentos, parecen pero no lo son,
y encima provocan toda una serie de, digamos, desestabilizar o poner en peligro el bienestar nutricional, digamos. Entonces este punto de estabilidad y de consumo, sobre todo de consumo y de utilización biológica de los alimentos, es un punto clave en el foco que hacemos sobre la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos años nuestra cultura de alimento pasó de un proceso de digamos, de comensalidad, que ahora lo vamos a ver, ese concepto de comensalidad y de preparación de los alimentos naturales, a un proceso donde la comida había que hacerla en el menor tiempo posible. Digamos, eso tiene que ver con el trabajo dentro de la familia, con las horas que los adultos pasan fuera de la casa, y dejamos en manos de la industria alimentaria, el alimento de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y hay una frase que a mí me gustó mucho de una autora, que lo que dice es que la cocina es un espacio de guerra, que aquel soldado que se cansa y, digamos, y abandona la guerra, esa guerra es ganada por la industria del alimento, donde lo que hace es ofrecer cuestiones que tienen que ver con la adicción más que la nutrición. Digamos, pseudoalimentos que provocan digamos, más problemas nutricionales y más enfermedades que lo que debería provocar un alimento. Y esto es clave para el tema del agua. Digamos, esto es un cuadrito de nutrición, fíjense, en realidad de variabilidad de los productos que se consumen en Argentina y en América Latina. En rojo quiere decir, cuando está más cerca de la palabra es cuando, digamos, cuando más se consume. En Argentina consumimos casi el 100% está basado en trigo, algo de hortalizas, lácteos y carnes. Casi nada de legumbres, algo de oleaginosas a través de los aceites, raíces y tubérculos de papa, poco maíz y poco arroz. Sin embargo, en América Latina, cuando se hace un compendio de América Latina, sobre todo Centroamérica, hay como un equilibrio de todos estos alimentos. No hay ese cuadro ese polígono tan desfigurado como pasa en Argentina. Aparte de esta cuestión, digamos, de la industria alimentaria, les puse otro tema que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, y estos son datos del SENASA y del INTA, de pensar que encima los alimentos, digamos, producidos de manera supuestamente natural o sin procesamiento, tienen problemas en cuanto a la contaminación. El 62% de los controles realizados por el SENASA sobre frutas y verduras dieron como resultado la existencia de residuos de agroquímicos. Este valor era mucho mayor en cítricos, y en el 2013 un estudio del INTA detectó que el 15% de la leche materna, ¿sí? Que, digamos, de las mujeres que vivían en zonas urbanas del Gran Buenos Aires, tenían los niveles de plaguicida 15% superior a los autorizados por el Código Alimentario Argentino. Entonces, digamos, como para cerrar este tema, digamos, de lo que es el consumo, lo que nosotros debemos preguntarnos es, en el primer punto, es esto, es cómo nos estamos alimentando, y entender que el agua que nosotros necesitamos para alimentarnos, esa agua, digamos, que tiene que tener una condición de inocuidad, una condición de potabilidad, está siendo usada por la industria para producir digamos, los alimentos de acá abajo. O sea, nos están haciendo una
un uso de esta agua que para nosotros es fundamental para alimentarnos, la están utilizando para la producción de esto que dicen que es alimento. Entonces, empezamos a tener restricción de un alimento tan necesario como es el agua, para producir algo que no está siendo alimento. Y que encima no tenemos digamos, cómo saber. Por suerte ahí les puse, digamos, un paso histórico que ha dado nuestro país, que es la ley de etiquetado frontal, que nos va a hacernos ver como consumidores, digamos, para tener un poquito de información de lo que estamos consumiendo, pero que también nos va a hacer dar cuenta de que no estamos comiendo nada sano en relación a lo que nos ofrece el mercado. Entonces, digamos, esto que veíamos, el cambio de los patrones alimentarios digamos, en toda América Latina, el Caribe y América del Sur, nos hace pensar que debemos centrar nuestra mirada a lo que estamos comiendo, a cómo se producen los alimentos, y realmente si esos alimentos, incluida el agua, nos está siendo entregada como la estamos necesitando. Y esto es lo que quiero traer a colación de esta situación es, digamos, porque el agua es el punto crítico donde hay tensiones en todos lados, digamos, donde uno va a hablar del agua, lo va a hablar en la agricultura, lo va a hablar en las uniones vecinales, lo habla dentro del INTA, lo habla dentro de cualquier instancia, y el agua es un espacio de disputa. Cada uno necesita esta agua, ¿sí?, para producir algo de lo cual quiere vender. La industria la necesita para producir bienes. Pueden ser este tipo de bienes, digamos, de alimentos, o pueden ser otros bienes para otras industrias. La minería lo necesita para obtener su producto, la agricultura para su producto. Bueno, los seres humanos también lo necesitamos como primer medida para vivir. El último punto que me parecía interesante también traerles es cuestión, digamos, nosotros como ciencia y técnica, lo que hacemos es pensar en esto que habla la FAO, de la producción de alimentos. Tenemos dos cuestiones bien marcadas en Cuyo, y es que la poca agua que tenemos debería ser para la producción de alimentos, en un clima que tenemos un desierto, digamos que tenemos poca disponibilidad de agua, y en otro lugar donde tenemos cuestiones, digamos, de poco espacio, digo yo, poca ventana, donde los alimentos pueden producirse al aire libre. Entonces, aquí lo que digo es que nuestra mirada digamos, como profesionales de la ciencia y técnica, debería tener, o debería ser hacia esto que dice Francisco Caporal, que es para proteger y conservar los recursos naturales, pero para producir alimentos sanos, libres de contaminantes químicos, accesibles a toda la población. O sea, nosotros debemos aún más en estos, digamos, en estos paisajes tan críticos con respecto al agua y con respecto al clima, tener una mirada más focalizada en el tema de conservar los recursos naturales, alimentar a la población y utilizar esa agua para producir alimento, en desmedro de otro tipo de usos. O sea, en nuestras provincias debería pensarse al agua en primera instancia como recurso humano, digamos, como recurso alimentario y como un derecho humano, y después, cuando estén dadas las condiciones para todos igual, y ahora lo vamos a ver un poquito más, que es el consumo, cuando estén satisfechas las instancias de consumo de la población del agua como recurso humano para todos igual, ahí deberían pensarse en otros usos. Y eso no está sucediendo.
Miren, esto es digamos, una torta que le llamamos nosotros, de cómo se usa en San Juan el agua, digamos, qué usos tiene. Fíjense que para la población es el 2,8%, ahí habla de un minero 0,96, recreativo 0,03, industrial 0,01, hidroenergético 4,28 y el agrícola 91. Inclusive, dentro de este agrícola, uno podría desagregar. Entonces, lo que digo es, digamos, todos los autores y toda la bibliografía y toda la mirada que posa sobre el abastecimiento a la población, o el agua como derecho humano, esta torta debería cambiar, debería tener diferentes números. Primero, pensando si realmente toda la población de San Juan, en este caso lo hablo como San Juan, tiene acceso a la población a la misma cantidad y a la cantidad que necesita. La recomendación de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, habla de 250 litros por habitante por día, digamos en un promedio, y en San Juan tenemos lugares en donde se utiliza 550 en promedio por habitante por día, y en otros lugares donde se usa 17. O sea, el abastecimiento del alimento, del agua como alimento, no es equitativo a toda la población de San Juan. Y si eso no está equilibrado, nosotros, digamos, como no deberíamos pasar a otra instancia de usos, digamos, deberíamos resolver primero el abastecimiento a la población. Que hay mucho por aprender como del abastecimiento y del derroche, hay muchísimo. No quería sumarles más, digamos, más cuadros porque por ahí se hace pesado, pero hay mucho, digamos, de qué trabajar del abastecimiento humano. Pero inclusive, en esta instancia de educación, digamos, de educación sobre el agua, fíjense que también hay mucho que trabajar sobre el uso agrícola, digamos, hay que repensar cómo se está utilizando esa agua, si esa agua está generando alimento, si ese alimento está llegando a la población, digamos, hay muchas preguntas que todavía, digamos, o que deberíamos empezar a responder. Y esto es un trabajo para que un poco entendamos digamos, la importancia del agua en el tema del alimento. Hay un trabajo que hicimos acá en San Juan, es el último, lo terminamos el año pasado, sobre una serie de encuestas a la población que recibe la bolsita de ProHuerta. Eran casi 460 encuestas hicimos, y ¿se acuerdan en el cuadrito anterior? El 2,8% del recurso, digamos, del agua se utiliza para consumo humano. Lo que quiere decir es que está potabilizada y que llega a las casas, que no solamente se usa para tomar, se usa para bañarse, se usa para el lavarropas, y se usa para la huerta y para el riego de los jardines. Y ese es un tema también a revisar. Entonces, ese 2% tiene varios usos dentro de consumo humano, ¿sí? Estamos regando nuestro jardín, estamos regando nuestros minis oasis para sobrevivir digamos, este desierto, estamos usando el lavarropas, estamos lavando los platos, los alimentos, estamos duchándonos, bueno. En el tema del agua, lo que digo es que este poquito de del agua disponible que tenemos en San Juan, que llega a las casas, y que ese poquito de agua que se transforma en la producción de alimentos, fíjense el impacto que provoca en las familias. Esto para nosotros fue digamos, una sorpresa, pensábamos que era mucho más bajo, pero la huerta, una huerta familiar de unos 6 metros de promedio, al menos genera una vez por semana, en más del 10% de la población, o más de 2 veces por semana, o diariamente, el consumo de un alimento sin agrotóxicos,
un alimento que, digamos, que cumple algunas condiciones de sanidad, si se lo manipula bien, que tiene los nutrientes y las vitaminas que dice tener, y que generalmente se consume fresco. Y que representa, según también la torta que pudimos ver, prácticamente en la mitad de los encuestados, la mitad del plato, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir, digamos, con esto creo que termino, que el agua como alimento cumple en el caso de la autoproducción una doble función. Digamos, llega a algunas familias, a estas familias potable, digamos, de manera potable, y encima produce un alimento que es lo que estamos buscando. Entonces, lo que debemos reflexionar es que cuando hablamos de seguridad alimentaria, debemos tener todas estas cuestiones en cuenta, y, digamos, y repensar cada uno de estos. Yo lo puse como seguramente hay más, y el tamaño de los cuadros me pareció que tenía que ver con un tema de la importancia o por dónde empezar. Tenemos que, bueno, ahí me faltó la R, tenemos que pensar en las formas de producción, tenemos que repensar en que si esa agua no fue destinada para consumo humano y para alimentar a la población, y que fue destinada para la producción agropecuaria, debe hacerse de manera eficiente, debe haber menos ineficiencias en la manera de producir alimentos, por lo menos en el uso del agua. También tenemos que repensar la manera de producir alimentos, porque, digamos, ahí en esto de, que no lo tocamos mucho en el tema de los alimentos inocuos, sin presencia de agroquímicos, sin, digamos, con los nutrientes que dice tener originalmente. Lo segundo es, digamos, esto que hablábamos, las condiciones biofísicas de la producción, esto de cómo estamos produciendo estos alimentos. Lo tercero me parece que es una educación nutricional. Digamos, cuando hablamos de seguridad alimentaria debemos cuestionarnos nuestra manera de consumir alimentos, de sentarnos a la mesa, de dar el tiempo necesario a comer, a tener esa... hay unos libros muy interesantes en este sentido que habla de, digamos, que lo que pasa diariamente en la mesa es lo que se transmite de generación en generación, y no es un plato de comida, sino es algo que estoy demostrando, enseñando, compartiendo. Estoy compartiendo cultura, estoy compartiendo lo que hacían mis abuelos, lo que hacían mis padres, estoy dándole herramientas a nuestros hijos para que puedan, digamos, producir su propio alimento o cocinar su propio alimento. Entonces eso es clave, que realmente, digamos, hay un alto grado de inseguridad alimentaria con el valor de los alimentos, el ingreso de las familias, pero sobre todo el costo de los alimentos, y eso tiene que ver con quién se está apropiando del valor que tienen esos alimentos. No lo hablamos mucho, pero estos precios digamos, desorbitantes en los alimentos tiene que ver con las distancias que recorre ese alimento. Entonces, ¿qué pasa con la generación de otras instancias de comercialización? ¿Dónde están quien producen alimentos? ¿Cómo están produciéndolo? ¿Cómo podemos acercarnos a esos productores y consumir otro tipo de alimentos? Bueno, les puse como varias cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el tema de la seguridad alimentaria. Pero sobre todo, entender, digamos, que el agua como centro, digamos, del plato ese digamos, de la tabla nutricional, hace que debemos repensar nuestra manera de mirar al agua, desde lo cotidiano y desde lo global. Desde lo cotidiano, en entender que el costo de tener un vaso de agua potable
y nosotros en los oasis abrimos una canilla y agua potable, pero a menos de 100 kilómetros hay familias en que no hay agua. Y entonces esa responsabilidad social debe ser parte de nuestra enseñanza y de nuestra manera de mirar este alimento. Lo segundo es mirarlo de manera, digamos, más colectiva, qué pasa en nuestras comunidades con el tema del agua, con el derroche, cómo se está utilizando el agua, quiénes forman parte de la gestión de esta agua, cómo involucrarnos en estas maneras de pensar el agua como alimento, digamos, cómo participar en instancias como consumidores o como población en general que necesita este alimento clave. Creo que eso quería un poco dejarles como reflexión. Espero no haberme ido muy por las ramas y haber podido seguir el hilo conductor. Muchas gracias y bueno, cualquier duda o aclaración la compartimos. Bueno, muchas gracias, Ari. Bueno, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden hacerla ahora, si Ariadna la responde, y bueno, van a tener a disposición la grabación para poder verla, reflexionar. Ariadna también nos va a facilitar la presentación, y bueno, esto nos va a servir como para seguir haciéndonos preguntas, seguir investigando, leyendo. Ahí Ariadna también nombró un par de bibliografías interesantes para poder investigar y para poder seguir creciendo en esta temática. ¿Hay alguna pregunta, alguna opinión que quieran compartir con nosotros? Bueno, están muy callados. Bueno, si es así, entonces los dejamos, les damos las gracias por haber compartido este espacio, y como les digo, en unos días van a tener disponible la grabación. Así que muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo en los próximos encuentros. Muchas gracias, Ariadna, por tu generosidad y por haber compartido este espacio con nosotros. Muy claro y muy interesante, y muy cierto todo. Así que muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, yo a disposición, sí, les voy a pasar digamos, esta presentación y digamos, y toda por ahí algunas cosas que me fui dando cuenta que podía sumarles de bibliografía, se las voy a pasar también porque es muy interesante. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.